Nos preocupa una vez más y estamos regresando otra vez al mismo tema a raíz del derrumbe de esta zona en el Agustino, donde no fue aplastado un adolescente. Entonces el tema es ¿qué estamos esperando? ¿No es cierto? Porque ya el diagnóstico está hecho, ¿no es cierto, arquitecto? Sí. O sea, ya más de lo que se ha hecho no se puede hacer. O sea, ya sabemos cuáles son las zonas inevitables, ya sabemos cuáles son las zonas de riesgo. Bueno, ¿cuándo vamos a hacer lo que hay que hacer? Efectivamente. ¿De quién depende? Efectivamente, mucho el tema de las municipalidades. Acuérdate que las municipalidades tienen el papel de ser las administradoras del territorio. Entonces ahí no solamente es el tema de la planificación, sino es el rumbo donde vas a tener zonas seguras para que la gente viva. La situación de Lima Metropolitana, tú has visto que no hay dónde vivir y por eso en algún momento, al no tener Instituto Nacional de Planificación, las ciudades han crecido como han podido después de los años 70, entre los 80 y 90, ¿no? Y tenemos en que no solamente estamos poniéndole el tema a la planificación. Yo personalmente he estado en la evaluación, por decirte, de Cayoma cuando se cayeron las casas, ¿no? Y cuando vimos nosotros era una falta de cimentación, es decir, que realmente no solamente hay eso, sino que hay muchas viviendas que las familias con su propio esfuerzo han hecho autoconstrucción. Claro, la autoconstrucción, ¿no? que puede ser mirado desde una perspectiva, tiene el extraordinario mérito, el esfuerzo de la gente, pero en una zona de riesgo sísmico digamos... Es tremendo porque implica no solamente exponerte a perder la vida, sino a perderlo todo. O sea, todo lo que invertiste lo vas a perder por no haber seguido ciertos parámetros técnicos, y ¿no? Efectivamente, ¿y por qué te digo que sí tiene que haber una mirada desde las municipalidades? Porque ellos son los que hacen los planes de desarrollo urbano, donde te dan las licencias, donde te dicen que no, donde te dicen que sí. Y entonces tiene que haber un rol más protagónico Pero eso ¿qué supone? Que las municipalidades tienen que contar entre su personal técnico con arquitectos que estén recorriendo y con ingenieros que estén recorriendo. Civiles, ¿no? Efectivamente, ellos tienen sugerencia de desarrollo urbano y el perfil que les manda ahí son profesionales tanto en el campo de la arquitectura como en la ingeniería, que están preparados para poder decir aquí no y aquí sí, ¿no? Arquitecta, cuando hubo el terremoto de Pisco, yo estuve en esa zona transmitiendo, donde dicho sea de paso, nunca me voy a olvidar de Martín Arredondo, que ahora está de productor, de conductor de un programa ahí, ¿no? Una especie de reality, ¿no? Que hace con su amigo Miyashiro, pero que ha sido uno de los mejores reporteros y contadores de historias que ha tenido la televisión. Él fue el primero en llegar. Llegó antes que los ministros, antes que, ¿no? Él y los bomberos estaban sacando a la gente con los policías, ¿no? Sacando a la gente ahí de los escombros. Y yo recuerdo que fuimos ese domingo a transmitir en vivo desde allá y yo hice un recorrido. Estuve, por ejemplo, en el penal de Chincha. Y el penal no era que no tuviera cimientos, no. El problema del penal es que estaba donde no debía estar. Porque literalmente el suelo se licuó y el penal se hundió simplemente como 1,5 metros, ¿no? Fue una cosa increíble. Y eso uno lo veía cuando iba yendo hacia el sur, ¿no es cierto? En Pisco mismo, habían zonas donde tú podías tener una buena construcción, o sea, buenos cimientos, ¿no es cierto? Pero el suelo no era apto. Pero habían otras zonas donde el suelo sí era apto, pero la vivienda estaba mal hecha. Entonces era una cosa loca. Uno veía 1, 2, 3, 4, 5 casas en el piso y de repente una sexta casa enterita que no le había pasado nada, pero nada de nada. Esa casa estaba bien hecha. En esa casa había intervenido un ingeniero, un arquitecto, había, ¿no es cierto?, criterios técnicos para la construcción, para la cimentación, para las columnas, ¿no es cierto? Que no había. Entonces tenemos los dos problemas, ¿no es cierto? De los suelos que no son aptos, pero también de las construcciones ¿no? Que no cumplen los criterios técnicos mínimos, ¿no? Sí, y Nicolás, o sea, hay información. Está CEPLAN, que ven el tema de los planes a nivel de las ciudades. Tienes, ¿cómo se llama? CENEPRE también, que están con los estudios. O sea, SISMIT, que ha hecho estos estudios para ver cuál suelo es vulnerable y cuáles no. Pero lo que falta es que realmente se tome conciencia de decir, oye, esta es mi ciudad. Y entonces en mi ciudad, ¿qué puedo hacer y qué, bueno, no? Yo te cuento del tema de Chosica. Sabes que en esas quebradas no pueden hacer porque claro, es el caudal. Y lo saben sus autoridades. Tendrías que reubicar 4.000 familias. Tú dices, ok, en Chosica. En el mismo Chosica no hay zona segura para reubicar a las 4.000 familias. Son como 32 quebradas.
Y tú vas viendo en esa faja de las quebradas que por su causa natural el desastre viene y viene y ahí tiene un periodo de retorno. Entonces ahorita no pasa nada, pero en 100 años sí. Entonces tú lo único que vas a ver es que ahí tienes como 4.000 familias. Dices, ¿en dónde las reubico? Entonces tú dices, yo los voy a reubicar, los alcaldes a veces dicen en mi propio distrito, pero tu distrito no tiene zonas seguras. ¿Qué pasa si nosotros los mandamos a otros lados? A Comas, a Caraballo, donde de repente pueden haber zonas de extensión. Y la población te dice, no, yo he vivido acá años y años y no pasa nada. No pasa nada. Mira, pongo el murito acá, pongo el murito allá, pero Dios no quiera que sea, que se activen todas las quebradas y tenemos a gente... Como ya ha pasado, ¿no es cierto? Como ya ha pasado. Hay un tema de conciencia no solamente de autoridades, también del tema de la población y también una decida de parte de los profesionales, ¿no? Nosotros como gestión del Colegio de Arquitectos, que somos nuevos, hemos entrado en febrero del 2017, queremos dar, sí, nuestra voz de protesta, decir, oye, existen profesionales y muy buenos profesionales en el Perú, pero tienen que hacernos caso. Si hubiesen hecho caso a tantos planes de desarrollo urbano, o si hubiesen hecho caso a que se requiere un plan porque tú estás actuando como bombero. Si yo tengo la administración de mi territorio y no sé qué pasa ahí... Claro, pero, entonces... pero eso tiene que ver directamente con la falta de planificación. Es decir, esto ha sido... que podía tener... Eso es lo loco que ha pasado en el Perú. No vamos a cumplir 200 años como república, estamos como si recién empezáramos. Como si estuviéramos fundando el Perú, ¿no es cierto? Porque uno puede entender que cuando viene la reforma agraria de Velasco, que tuvo efectos catastróficos en la economía agraria y expulsó por la pobreza del campo a millones de personas. O sea, el Perú pasó de ser un país mayoritariamente rural a ser un país mayoritariamente urbano. Y la principal razón fue la pobreza en el campo, ¿no es cierto? Que ya no había que comer. Entonces, eso generó una ola de gente que vino a las ciudades, que si ya ocurrió, debiste contenerla, organizarla, darle los servicios y a partir de ahí organizar el desarrollo de la ciudad. Es decir, vamos a crecer acá, ¿no es cierto? Claro. Acá, en esta zona no, porque el terreno no es el adecuado, los parámetros de construcción, pero eso no se hizo. No, lo que pasa es que rebasó las capacidades que tenía en ese momento el Estado y la capacidad que tenían los planificadores en ese momento para poder recibir toda esa inmigración social que no se esperó, porque no se planificó, porque se tuvo una política que no se pensó en que las ciudades iban a rebalsar tanto. No, y incluso dicen, tenemos que ser hasta dioses para poder llevar agua al cielo, porque como tú ya llevas también los servicios a los cerros, hacia ¿no? Los cerros. Que por orden natural tienen que ir en bajada. Entonces, ahora estamos con este problema y tenemos que comenzar a decir efectivamente qué es lo que hacemos. ¿Qué es lo que hacemos en nuestro distrito? ¿Qué es lo que hacemos para reubicar a la gente? Y es un proceso de reubicación que no es inmediato, porque tienes que ir buscando aquellas áreas que son seguras para poder hacer el tema del pero trance, por ejemplo, ¿no? Hablaba con una persona amiga a raíz de la discusión que se ha abierto sobre la cantidad de terrenos que tiene el ejército peruano, ¿no es cierto? Que son miles de hectáreas en todo el país, ¿no? En Iquitos, acá saliendo de Lima al sur, en Pimentel, en la autopista que va de Chiclayo a Pimentel. Entonces, el problema es que el Estado no puede, o sea, el ejército no puede comercializar esos terrenos porque, digamos, están, ¿no es cierto?, entregados, o sea, están atrapados desde el punto de vista legal. Pero si uno hace planes de desarrollo urbano, esos terrenos podrían ponerse en valor, hacer grandes urbanizaciones populares ahí, dándole todos los servicios a la gente, acceso de transporte, agua, luz, desagüe, postas médicas, ¿no es cierto?, supermercados, mercados, todo lo que la gente necesite para vivir y que por otro lado el ejército tenga un beneficio que le permita convertirse en una institución moderna. Pero no solamente el ejército, nosotros siempre vemos que Superintendencia de Bienes Nacionales subasta cantidad de terrenos para poder vender los terrenos del Estado para inversión privada, que nos parece bien. Pero ¿qué pasa si es que en un tipo de ciudad, por decirte el tema de Chosica o en el tema del Agustino, tenemos terrenos en que son del Estado y que ya no le van a dar uso, en vez de poner a subasta, dice, oye, yo les comunica a los alcaldes, ¿no? Tengo este terreno, tienes la posibilidad tú de poder hacer un proyecto de vivienda, una pequeña ciudad para hacer, ¿cómo se llama? Alguna reubicación de alguna zona que tú estuvieras, entonces te lo doy, ¿no? Pero lo que pasa es que no hay comunicación. Entonces unos no conocen qué tienen otros, porque como te digo, claro, igual, hay información, pero estoy pensando, ¿no? Por ejemplo, acá en el sur
acá cerca, pues estamos en Chorrillos, nosotros saliendo hacia el sur, hay terrenos de Sedapal que yo nunca he entendido para qué los tiene. Porque son hectáreas de hectáreas, parte de las cuales además están invadidas, hay todos unos conflictos ahí que no tienen lógica. O sea, esos podrían ser zonas de desarrollo urbano, porque el crecimiento, digamos, tiende o sea, es un crecimiento no vertical, sino horizontal el nuestro, ¿no es cierto? Claro, el nuestro, que debería ser un poquito vertical, pero también tendríamos que ver nosotros cómo densificar sin, ¿cómo se llama? Los servicios también tendríamos que ver si nos abastecen para esa densificación, estar preparados para eso. Son varios factores, o sea, no es solamente, oye, el tema de que no conozco dónde están, pero a dónde los rubico. Yo te estoy dando el caso de Chosica, que también yo lo he visto. Chosica, decía el alcalde, sí, pero yo no puedo dividir familias, o sea, no puedo dividir familias que la mamá está acá y a la hija la voy a mandar de aquí a Comas. Entonces yo quisiera que sea acá, pero no tiene, pues, señor alcalde. Usted no tiene dónde reubicar. ¿De quién depende esto? O sea, ¿quién debería tomar la iniciativa? Porque si tú, es decir, yo me acuerdo, esto empezó cuando la Asociación de Aseguradoras, en el segundo gobierno de Alan García, y mandó a hacer un estudio por razones simplemente, digamos, comerciales. Es decir, querían saber qué aseguraban y qué no, o qué tarifas le ponían a los seguros en función del riesgo. Y lo que se descubrió fue espantoso. Claro. Que teníamos, o sea, cantidad de viviendas que estaban amenazadas con... Hasta el año 90 nosotros teníamos el Instituto Nacional de Desarrollo Urbano, que era el INADUR, que era quienes se encargaban de todo el tema de la planificación de las ciudades y las que te podían decir, oye, esto es lo que tiene tu ciudad para poder ver el crecimiento. No existe a la fecha. ¿Debería estar a cargo del Ministerio de Vivienda? Sí, debería estar a cargo del Ministerio de Vivienda un organismo en el cual ven el tema del desarrollo y planificación de las ciudades, en donde no solamente ahora estamos hablando sobre, estamos sobre el caballo. O sea, no podemos decir nosotros vamos a planificar en ciudades que ya tienen estos conflictos. Lo que nosotros tenemos que hacer es replanificar, ir viendo qué potencial tienen nuestros distritos para ver cómo van creciendo, y cuáles son las zonas seguras. Además, ¿no? las zonas, yo he visto la versión esta virtual, que es impresionante porque te marca de colores. Es más, han hecho como simulaciones por barrios donde es tétrico, ¿no? Pero te calculan hasta las personas que podrían morir si se produce un terremoto de 7.5, por ejemplo, ¿no? Por la densidad de población, por la calidad de la construcción, la calidad del piso. Entonces, cruzan los parámetros. Alto riesgo, y el número que te sale es no solo de destrucción, sino también de pérdida de vidas. Y es de miedo lo que tienes. Y una vez más seguimos discutiendo y no se hacen las cosas que hay que hacer. O sea, pero ¿quién debería tomar? Es una decisión de dónde debería venir. ¿Del gobierno central? Del Estado mismo, ¿no? El Estado, llámese Estado en los 3 niveles de gobierno, ¿no? O sea, las municipalidades con el gobierno nacional, que es el normativo y que dicta las normas y que tiene muchos terrenos del Estado bajo su administración, con Superintendencia de Bienes Nacionales a través del Ministerio de Vivienda, que es parte de su sector, y que puede decir, oye, ¿sabes qué? Ahorita en vez de tener una política de vender terrenos, vamos a ver estas zonas que están en conflicto para poder ver esto, ¿no? Tenemos todos estos terrenos disponibles que podrían dar acceso a viviendas de estas características de promedio, digamos. En zonas seguras. Y esto, la primera utilidad que le vamos a hacer es trasladar acá para que las ciudades se hagan resiliencia y replanificación. Claro, pero eso sí puede resultar atractivo. O sea, si tú le ofreces a la gente una vivienda que no solamente va a ser mejor, o sea, más segura, sino va a ser mejor desde el punto de vista de la calidad de la construcción, del acceso a servicios, del acceso a transporte, del acceso... Es decir, la gente no lo va a dudar, pero ¿no? Incluso yo te digo, Vivienda sacó un decreto legislativo, el 1226, en el 2015, ¿ya? En el cual te decía con techo propio, ¿ya? Y que creo que lo van a aplicar para el tema de reasentamiento. Si tú estás acá en una zona que estás en peligro, que es de alto riesgo no mitigable, entonces te podía hacer un reasentamiento en otra parte, en una zona segura, y lo que hacía era una permuta de tu terreno, que era en la zona, seas posesionario o propietario, y te daba una vivienda en una zona. Los mismos derechos, claro. Claro, lo único que tú tenías que renunciar era acá. Y acá te daba él incluso un tema de un bono, ¿no? Para que tú con techo propio tuvieras tu propia casa sin ningún tema de que, ay, ahora yo voy a pagar, ¿de dónde? No, acá. Tú le dabas esto y esto quedaba en propiedad del Estado para hacer zonas mitigables en zonas vulnerables, ¿no? Lo que pasa es que tú sacas los números de la cantidad de
bonos que requerirías, pues requerirías casi más de 800.000 bonos para poder resolver los problemas claro, a nivel nacional. Perico ¿no? Ferradas dice una cosa que es cierta. Es decir, tú lo puedes mirar desde esa perspectiva, pero si lo miras desde la otra, cada dólar que inviertes en prevención, creo que la relación es 1:10 o 2:10. Por cada $2 que inviertes en prevención, te estás ahorrando $10 después de la catástrofe. Claro. Porque lo que te va a costar en términos de vida, de reconstrucción de viviendas, de todo, o sea, va a ser tremendamente más caro que invertir en prevención. Pero el espíritu era, yo a la gente la saco de la zona peligrosa, la pongo en una zona segura y entonces ya no tengo que estar haciendo, como en el caso de Chosica, por decirte, en las quebradas, no tengo que estar haciendo y dale 1 y 2 y 3 porque como retornan y hay pérdidas de vida, hay pérdidas de infraestructura, todo lo que me cuesta la infraestructura y la vida en el tiempo sostenible, no se compara nada aunque yo te dé un tema en zona segura. Pero ¿qué necesitamos? Efectivamente, hay terrenos del Estado, que el Estado lo que está haciendo es subastando, y en vez de subastar, pensemos en las ciudades y sobre todo en donde más se necesita. Y como Colegio de Arquitectos, nosotros estamos poniendo la voz. Es decir, si hay soluciones técnicas, tómenlas. Tómenlas porque nosotros tenemos que planificar eso. ¿Qué tal si hacemos campaña por eso y empezamos, vamos a hacer, ¿no? En serio, hay que meterse en estos temas. Perdemos tanto tiempo los medios de comunicación discutiendo a veces tonterías y no somos instrumentos para, es decir, unir los problemas con las soluciones. Porque yo creo que hay diagnósticos sobre casi todo en el Perú. Sí. O sea, ya sabemos lo que hay que hacer con la educación, con la salud, con la seguridad, ya sabemos. Lo que falta es hacerlo y para hacerlo necesitamos poner a la gente adecuada, ¿no es cierto? Para que la gente adecuada haga lo que ya se sabe que se tiene que hacer. Claro. Estamos comprometidos, ¿sabes? Comprometidos. Arquitecta. Y yo te digo una cosa, tenemos nosotros como Colegio de Arquitectos un foro el 29 de septiembre, 30 de septiembre y 1 de octubre y los invitamos, es un foro internacional. Estamos viendo la perspectiva de Lima al 2035, ya no podemos decir al centenario, no, claro, pero al 2035. Y tenemos expositores extranjeros y peruanos para ver este tema de la replanificación, la planificación urbana, las zonas seguras, edificaciones seguras y resiliencia de las ciudades, ¿no? Entonces sería interesante en el Centro de Convenciones de Lima, ¿no? Y las inscripciones están abiertas en la página web del Colegio de Arquitectos CAP Regional Lima. Y además de eso, pensamos el próximo año, como hay nuevas autoridades y las autoridades que están acá, hacer conversatorios sobre por qué es necesario el tema de planificar ciudades. Porque las municipalidades tienen que entender que ellos son, como te digo, administradores de territorio. Y si no conoces cómo es tu ciudad, ¿cómo puedes tú administrar ella, no? Yo le agradezco muchísimo a Lucía Ledesma, vicedecana del Colegio de Arquitectos Regional Lima, por estar con nosotros y en serio que lo vamos a hacer. O sea, vamos a ir agarrando, vamos a organizarnos bien con la señora Magariño, nuestra productora, para agarrar, por ejemplo, el caso de Chosica. O sea, ¿cuáles son los lugares donde la gente ya no puede seguir viviendo, pero cuáles serían las alternativas que se le ofrece a la gente, ¿no? O sea, vamos a tratar de organizarnos para hacer una cosa bien hechecita. Y lo mismo en Manchay y lo mismo en esta zona que hay acá por... No, qué barbaridad esta gente que está sentada sobre basurales y sobre... Y rellenos, ¿no? Sanitarios y tanto que realmente no se puede. Y como te digo, el Colegio de Arquitectos tiene a todos los profesionales y estamos encantados de poder ponerlos a disposición para la discusión. Vamos, la señora Magariño se desespera porque tenemos invitados. Sí. Muchas gracias, Lucía Ledesma, por estar con nosotros.